Si eres de las personas que ha trabajado con Big Data o está empezando a trabajar en un proyecto de Big Data, seguramente habrás escuchado del nombre Hadoop. ¿Pero sabes realmente qué es? Bueno, pues en este video te voy a dar todas las indicaciones de qué es Hadoop y cómo puedes utilizarlo, tanto en un proyecto on-premise como en un proyecto cloud. Quédate hasta el final, déjame tus likes, tus comentarios y suscríbete a este canal para tener más notificaciones. Sobre Hadoop y lo que yo considero que es el paradigma hoy por hoy de Big Data, tanto en ambientes on-premise como en ambientes cloud. Y vamos a entender un poco qué es esto de Hadoop, si es verdad que Hadoop ya ha pasado de moda, ya no se lo utiliza o todavía está vigente en todos los proyectos que nosotros querramos utilizar tecnologías de Big Data. Entonces, para esto, yo quiero contarles un poco de la historia. ¿De dónde nace Hadoop? Bueno, Hadoop nace de más o menos los años 2000, 2002, 2003, en donde el rey del mundo era Yahoo. En cuanto a los buscadores, era el más utilizado. Y no sé si hay personas que me están escuchando, pero había un buscador muy potente, muy fuerte, que se llamaba AltaVista. AltaVista era uno de los buscadores más utilizados, al menos en América Latina. Personalmente, yo lo utilicé muchísimas veces y me daba muy buenos resultados. En esos tiempos, Google ni siquiera aparecía en la palestra para poder competir contra estos gigantes. Pero de todos modos, Yahoo era uno de los buscadores que estaba en el top. Google entró a la competencia, posiblemente ustedes ya conocen la historia. Google desarrolló un buscador y trató de vendérselo a Yahoo. Yahoo no aceptó y se los considera uno de los mayores errores modernos y Google decidió, bueno, pues hacerle la competencia hacia Yahoo. Entonces Google necesitaba crear un almacenamiento grande y que pueda crecer muy rápidamente, porque los datos que Google recibía cada segundo cada vez se iban incrementando. Claro, en aquellos años la Internet no era tan grande como lo es ahora. Sin embargo, las necesidades de crecimiento en cuanto a almacenamiento eran muy necesarias. Entonces necesitaba un almacenamiento grande que una sola computadora no se lo podía dar. Necesitaba crecer rápidamente. Igual ninguna computadora podía abastecer ese crecimiento, esa velocidad de crecimiento. Tercero, que pueda almacenar cualquier tipo de dato. Porque Google, si bien escaneaba el contenido de las páginas, el contenido estructurado en HTML, también escaneaba poco a poco pues documentos PDF, escaneaba fotografías, escaneaba videos y toda esa información lo iba almacenando. Si ustedes ven estos 3 puntos, son la base de lo que vimos en el video pasado, cómo identificar a un proyecto de Big Data. Bueno, pues el punto 1 está relacionado con el volumen, el punto 2 está relacionado con la velocidad y el punto 3 está relacionado con la variedad de los datos. Cuarto, Google se dio cuenta que necesitaba que esto esté accesible en todo momento. ¿Esto qué significa? Alta disponibilidad, altísima disponibilidad, diría yo, porque no podían darse el lujo de tener un sistema en caso de falla abajo ni siquiera minutos, ni siquiera, peor aún, horas. Necesitaban que todo el tiempo esté disponible la información. Para eso, Google creó el Google File System, que hoy por hoy es lo que nosotros utilizamos, por supuesto con muchas más mejoras. Pero las primeras versiones del Google File System fueron desarrolladas y luego Google decidió ponerlo a disposición de la comunidad y expuso su paper del Google File System. Ese paper fue tomado por una persona llamada Doug Cutting y en base a eso, él creó el HDFS. El HDFS es la base
de lo que hoy por hoy conocemos como Hadoop. Es el sistema de archivos distribuidos, que a su vez fue basado en toda la tecnología que creó Google con su producto Google File System. Entonces, ¿en qué se basa el HDFS? Bueno, se basa en que el sistema de archivos, el sistema de almacenamientos, primero no reposa sobre una sola máquina, sino reposa sobre varias máquinas. Y cada máquina puede tener varios discos duros. Al mismo tiempo que los datos están distribuidos entre cada máquina, también están distribuidos entre cada uno de los discos duros. Por lo tanto, los datos en caso de falla deben estar replicados. Por lo tanto, los archivos se guardan en un disco duro y al mismo tiempo son replicados en otra máquina en el disco duro asignado. Y esta réplica tiene un factor por defecto de 3. Es decir, que si yo guardo un archivo en el HDFS, este archivo es replicado 3 veces en distintas máquinas, cada una con su disco duro. Esto puede resultar al principio raro para quienes hemos manejado los conceptos de backup. Un ejemplo de backups es que nosotros saquemos una copia de la base de datos completa y se la guarde en cintas. Y esas cintas se las envía posiblemente a una caja fuerte o a un banco. En caso de restaurar la data, bueno, hay que hacer todo el proceso contrario. Es decir, retirar la cinta de la caja fuerte o del banco, cargar a los sistemas y nuevamente recuperar y levantar en una base de datos para que los datos estén disponibles. Esto sin duda puede ser útil, pero toma muchísimo tiempo. El restaurar una base de datos y en algunas empresas puede llegar incluso a ser un trámite engorroso. Bueno, en los ambientes de Big Data, este concepto como tal ya no existe. Una, por el volumen. Es imposible sacar una copia total de todo lo que puede estar en un HDFS. Imagínense ustedes Google sacando una copia de todos los datos que tiene. No hay sistema que pueda lograrlo. Y si lo lograra, el tiempo en el que logra sacar un respaldo o una copia total es demasiado alto y es algo que no se puede permitir la empresa. Entonces, por eso, el HDFS es lo suficientemente inteligente como para replicar estos datos con un factor por defecto de 3. Entonces, aquí tenemos una primera pista de lo que debería ser nuestro clúster. Al menos en los nodos donde se almacenan los datos, necesitaríamos 3 nodos para poder cumplir este factor de réplica. La segunda cosa es que los datos, los archivos que se guardan en el HDFS son partidos. Y esta es la base del Big Data, tal como lo conocemos, sea en ambientes on-premise o sea en ambientes cloud. La idea es que los datos sean particionados y por defecto el HDFS maneja bloques de datos de 128 megabytes. Esto nos da algunas ventajas. Primero, que al ser partidos los datos, es más fácil mover los bloques. Segundo, cuando los bloques de datos suben a memoria para hacer un proceso de analítica, los bloques de memoria o los paginamientos que utiliza Hadoop son de 128 megabytes. Eso permite que los procesamientos sean mucho más veloces. Normalmente los sistemas operativos manejan paginamiento de 4 kilobytes. Eso significa que para hacer un procesamiento de gran volumen de datos tiene que subir muchas páginas a memoria. Cada vez que una página sube del disco duro hacia la memoria RAM, existe un tiempo de latencia. Esto se reduce con el HDFS, porque al subir páginas más grandes a la memoria, si bien es cierto, necesitamos más memoria RAM, pero se sube menor cantidad de páginas y los procesamientos pueden llegar a ser mucho más veloces. Entonces, en caso de falla, suponiendo que uno de los nodos se cae o se daña o uno de los discos duros se quema, el HDFS detecta esta falla
y todos los bloques que estaban guardados en ese disco duro o en ese nodo, al ser replicados en los otros nodos, se vuelven a distribuir y el clúster se rebalancea. Entonces el HDFS no es solo un sistema de archivos, es un sistema de archivos distribuido pseudo inteligente que permite la alta disponibilidad, no como una opción, sino como su manera nativa de trabajar. Y eso nos permite almacenar cualquier tipo de archivos porque podemos guardar una base de datos, podemos guardar un archivo plano, podemos guardar un video, podemos guardar una fotografía y cualquier tipo de archivo cumple con estos requisitos. Es particionado en bloques por defecto de 128 megabytes y estos bloques son replicados por defecto en un factor de 3. El lado malo que tiene el HDFS es que soporta o está diseñado para archivos grandes, es decir, archivos que pesen más de 128 megabytes. Pero hay muchos de los casos, sobre todo en los proyectos de tiempo real, en donde los archivos que se generan son de gran cantidad, son miles de millones de archivos, pero muy pequeñitos, que pueden estar bordeando los kilobytes o incluso los bytes. En esos casos, el HDFS no es una buena solución, porque el HDFS tiene un límite de archivos. Además, el HDFS tiene un nodo central llamado el name node, en donde se almacenan las rutas o los punteros en donde se encuentran cada uno de los archivos. Entonces, si nosotros ingestamos muchísimos archivos de pequeño tamaño, lo que hacemos es saturar la memoria del name node y entramos en un problema que se lo conoce como el problema de los small files, es decir, tener gran cantidad de archivos pero de muy poco tamaño. Entonces, un administrador de clúster que maneja HDFS siempre debe estar controlando de no caer en el problema de los small files, porque eso bloquea la actividad y reduce el performance del HDFS. Para esos casos existen otro tipo de soluciones que son los Object Storage, que hoy lo conocemos, por ejemplo, en Amazon como el S3 de Amazon o el Azure Blob Storage, o en el mundo de Hadoop mismo, desarrollado e impulsado por Cloudera, es Apache Ozone. Entonces, el HDFS fue el precursor y luego de esto pues nacieron los Object Storage, que son para otro tipo de caso de uso. Sin embargo, el HDFS tiene mucho mayor performance que un Object Storage y es precisamente por el tamaño del paginamiento que les había comentado. Tengo ya almacenados los datos, ahora ¿cómo los proceso? Necesito algo que me permita procesar de manera distribuida, aprovechar las capacidades de cada nodo, de cada servidor, para ahí hacer un procesamiento. Y crearon MapReduce. Muchos de ustedes posiblemente lo habrán escuchado y hay varias noticias en internet que hablan de que el MapReduce ha quedado en el pasado, que lo nuevo es Apache Spark, los nuevos son nuevas herramientas, etcétera. Personalmente creo que MapReduce aún está vigente y hay casos de uso que incluso yo le he probado en donde las herramientas nuevas, incluso Apache Spark, no ha podido entrar y se debe a una razón. MapReduce trabaja sobre el HDFS, es decir, MapReduce está en constante comunicación con el NameNode, obteniendo las ubicaciones de los bloques de datos y generando los procesos distribuidos en cada uno de los nodos. ¿Cómo trabaja MapReduce? Tiene dos partes. Las partes de los mappers, que lo que hacen es distribuirse entre cada nodo y ubicar a cada uno de los bloques de datos. La segunda parte es, una vez que he ubicado los bloques de datos que van a entrar en el ciclo de procesamiento, empieza a hacer el trabajo, que es la parte de los reduce. Supongamos que nosotros vamos a hacer un conteo de registros. Entonces, el mapper se distribuye entre cada uno de los nodos, ubica los bloques de datos que van a entrar en el procesamiento
y el reduce empieza a hacer un conteo paralelo en cada uno de los nodos. Por supuesto, aquí entran conceptos de software y de hardware, porque si nosotros en cada nodo tenemos varios discos duros, los procesos se subdividen y logramos mayor velocidad, porque cada disco duro tiene su núcleo de procesamiento y por lo tanto se aumenta la velocidad mientras más discos duros nosotros tengamos. Si los discos duros son de menor cantidad pero mayor tamaño, el tiempo puede aumentar, ya que el proceso deberá escanearse todo el disco duro hasta encontrar los bloques de datos que necesita. Entonces, una buena práctica es tener discos de menor tamaño, podrían ser discos de hasta 2 o máximo hasta 4 terabytes y gran cantidad de discos para que los procesos se puedan distribuir. Además, hay otra razón. En el caso de que un disco duro falle, que un disco duro se queme, si tenemos un disco duro de 4 terabytes y está totalmente lleno, al momento que ese disco duro se quema, los bloques que estaban ahí van a reequilibrarse entre los nodos. Eso significa que van a estar 4 terabytes circulando por la red interna de los nodos de un clúster de Hadoop. Esto puede llegar a colapsar. Entonces, un buen administrador, un buen arquitecto de Big Data debe conversar con las áreas de red, con las áreas de comunicaciones para tener un balance entre la arquitectura de hardware y la capacidad que tiene la red para comunicar a los nodos. Por supuesto, una regla básica es que todos los nodos estén comunicados dentro de una DMZ. Y el HDFS, tanto el HDFS como MapReduce fueron construidos en Java, es decir, corren sobre las máquinas virtuales, sobre las JVM. Y MapReduce es un framework de desarrollo distribuido en alta disponibilidad. Por lo tanto, si una persona quería hacer un procesamiento, tenía que aprender el lenguaje de Java. Y debo decirles que desarrollar un proceso de MapReduce es bastante complejo. Tiene dos plantillas, una clase para los mappers y otra clase para los reducers. Entonces, si tú querías hacer un proceso de analítica utilizando el framework de MapReduce, tenías que sí o sí ser un desarrollador Java con muchísima experiencia. Esto definitivamente generaba un gran problema y eso fue lo que le pasó precisamente a Facebook. Facebook utilizaba Hadoop y no sé si todavía lo utiliza, me parece que sí en ciertas áreas todavía utiliza a Hadoop para sus modelos de procesamiento y de analítica. Pero ellos tenían este grave problema. Ellos tenían científicos de datos que conocían lenguaje de Python, conocían lenguaje de R, conocían de estadística, pero no conocían los lenguajes de Java. Entonces, tenían que trabajar de la mano científicos de datos con desarrolladores de software. Y esto era un gran problema para la compañía. Así que Facebook creó un componente llamado Hive, cuyo objetivo era permitirles a las personas escribir código SQL, que SQL es el lenguaje estándar más conocido dentro de la industria, y que Hive sea capaz de traducir ese lenguaje SQL en un lenguaje de MapReduce. Este componente es uno de los más importantes hoy por hoy y ha sido la base de muchos motores de analítica y fue construido por Facebook y donado a la comunidad de Apache, porque permite hacer procesamientos de todo tipo de datos, no solo con datos estructurados, sino también con datos no estructurados. Y al estar desarrollado sobre Java, permite que una persona con los conocimientos adecuados pueda generar librerías y adaptarlas para que se vinculen con Hive. Y eso se llaman funciones de CERD, que muy posiblemente en un video más adelante los veremos. Sin embargo, esto permitió que los trabajos de procesamiento sobre un clúster de Hadoop incrementen su efectividad muchísimo, ya que permite simplemente escribiendo código SQL
que éste se ejecute de manera distribuida y con todas las bondades que ofrece el MapReduce. Tiene conectores tanto para ODBC como para JDBC, es decir, que tú puedes tener tu visualizador, posiblemente Qlik o Tableau o Power BI, y por medio de un conector ODBC vincularte con Hive y ejecutar consultas SQL. De esa manera, tú puedes tener toda tu capa de procesamiento en un clúster de Hadoop y los resultados visualizarlos en una herramienta que sea de tu preferencia. Del mismo modo funcionan los conectores JDBC. Esto permite a los desarrolladores de Java crear paneles de control sin dejar de utilizar las propiedades de transformación y procesamiento distribuido en alta disponibilidad que ofrece el HDFS con MapReduce a través de Hive. La Universidad de Berkeley desarrolló un motor de procesamiento distribuido llamado Apache Spark. Y Apache Spark fue basado en todo el funcionamiento de MapReduce, con una característica adicional, y es lo que hoy por hoy se lo considera como el motor de procesamiento más poderoso en el mundo de la analítica, y es que Spark trabaja todo su procesamiento sobre la memoria RAM. Eso permite que su performance o la velocidad con la que procesa los datos sea 100 veces más rápido que MapReduce. Eso no significa que Spark deje de lado a MapReduce. En mi experiencia han habido casos de clústeres en donde la memoria de los procesos ha llegado al tope, entonces se ha tenido que recurrir a procesos de MapReduce. Insisto, tener un procesador como Spark y tener un procesador como MapReduce no significa que Spark deje de lado a MapReduce. Pueden coexistir los dos de manera simultánea, cada uno para un caso de uso distinto. Pero sin duda, creo yo que Spark ofrece muchas más ventajas sobre MapReduce por una razón adicional, y es que Spark está compuesto de 4 módulos aparte de su núcleo del Spark Core. Y es que tiene los núcleos de Spark ML, que es Spark Machine Learning, en donde tiene todas las librerías necesarias para que nosotros podamos hacer regresiones, clusterizaciones. En las nuevas versiones de Spark 3.x ya vienen librerías para hacer deep learning, etc. La segunda librería es de Spark SQL, y esto permite que uno pueda ejecutar código SQL sobre el núcleo de Spark. Algo muy similar a lo que hacía Hive. La diferencia es que Spark lo hace hasta 100 veces más rápido por esta característica de que los datos se procesan en la memoria RAM de todos los nodos de datos. La tercera librería es la de Spark Streaming. Esto permite generar procesos de tiempo real. Hay algunos autores que hablan de Spark Streaming, de Spark en tiempo real, pero yo prefiero hablar de cercano al tiempo real, porque los procesos de Spark Streaming se ejecutan en ventanas cada segundo. Sin embargo, los procesos de tiempo real, los procesos de streaming, se pueden ejecutar en ventanas de milisegundos, y para eso existen otras herramientas como Apache Flink. Sin embargo, Apache Spark es una muy buena opción para las personas que quieren empezar a trabajar con ventanas de streaming. Y la cuarta librería es la de Spark GraphX, es decir, que Spark puede crear modelos de datos en forma de grafos y ya no solo trabajar con los datos en modelos de entidad-relación. Los grafos muchísimas veces son muy útiles y es un modelo de datos que no se adapta a la entidad-relación. Sobre todo en los ámbitos científicos, los grafos son muy bien utilizados. Entonces, Spark, con estos 4 módulos, permite potenciar las capacidades de procesamiento que uno puede tener sobre el HDFS, aclarando que Spark es totalmente compatible con MapReduce, con Hive
y totalmente compatible con el HDFS. De hecho, yo siempre sugiero que tener a Spark sin el HDFS o sin un Object Storage es como tener un Ferrari con unas llantas cuadradas, porque necesitas que la capacidad distribuida no solo esté en el procesamiento, sino que también esté en el almacenamiento. Nuevas tecnologías que se han ido incorporando al esquema o al ecosistema de Hadoop. Y aquí están los logotipos de algunas que yo considero que son pues muy importantes. Entre ellas tenemos Apache Scoop, que es una herramienta para conectarse a cualquier base de datos relacional que tenga conector JDBC y poder hacer un trabajo bidireccional, es decir, importar datos desde la base de datos hacia el HDFS o exportar datos desde el HDFS hacia cualquier base de datos. Apache Kafka es uno de los componentes más utilizados y más robustos en arquitecturas de streaming. Posiblemente vamos a ver un ejemplo de esto en un video más adelante. Apache Kudu es una base de datos desarrollada por Cloudera, es una base de datos distribuida que reposa sobre el HDFS y permite hacer analítica. Es totalmente compatible con Apache Impala. Del mismo modo, Apache Impala fue desarrollado por Cloudera basado en un proyecto de Google llamado Google BigQuery. Impala es un motor de analítica de altísima velocidad y esto se debe a que Impala fue desarrollado sobre código C, es decir, lo más bajo nivel que se puede desarrollar. Esto le permite a Impala tener altísimas velocidades de respuesta, pero con la limitante de que trabaja solo sobre datos estructurados. Por lo tanto, uno tendría que primero trabajarles a los datos, generar esquemas estructurados para luego explotar eso por medio de Apache Impala. Parquet es un formato de almacenamiento de archivos que permite almacenar los datos de manera columnar. Es muy útil porque dentro de cada archivo ya reposa la estructura de los datos. Eso permite que Parquet sea totalmente compatible con cualquiera de las tecnologías que nosotros decidamos usar. Parquet puede ser usado por Impala, puede ser procesado sobre Hive, puede ser procesado en Spark e incluso puede ser procesado en las herramientas de cloud que hoy por hoy conocemos como Google BigQuery o etcétera, o pueden subirla a Azure o pueden subirla a Amazon. Es decir, Parquet es totalmente interoperativo entre cualquiera de las plataformas y hoy por hoy se ha convertido en un estándar dentro del mundo de Big Data. Apache Solr es espectacular desde mi punto de vista, es un indexador de datos y fue la base de lo que hoy conocemos como Elasticsearch. Apache Solr permite procesar datos estructurados y también no estructurados y se puede conseguir velocidades de consulta en cuestión de milisegundos. Durante el transcurso de estos videos, poco a poco iremos utilizando cada uno de estos componentes y viendo su utilidad y cómo nos puede beneficiar en un proyecto de Big Data. Sin embargo, es importante saber que los componentes más importantes desde mi punto de vista son el HDFS, MapReduce, Apache Hive y Apache Spark. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que hayas aprendido cosas nuevas. Si te ha gustado este video, déjame un like porque eso me permite crecer y permite llegar a más personas con este material. Suscríbete a este canal, compártelo con tus amigos, con tus colegas y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Chao.